del Estado de Querétaro les da la más cordial bienvenida a esta otra sesión de las jornadas electorales en el marco de la Comisión Jurídica. Enseguida presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Nos complace presentar al consejero electoral y presidente de la Comisión Jurídica, maestro Luis Espíndola Morales. Asimismo, nos honra presentar a la licenciada Laura Berenice Sámano Ríos. Del mismo modo damos la bienvenida a las diversas autoridades que nos acompañan. Nos honra con su presencia el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, maestro Gerardo Romero Ramirán. Asimismo, el consejero electoral, licenciado Carlos Rubén Eguía Temerales. La diputada local, Carmen Zúñiga Hernández. La licenciada Celia Durante Terrazas, presidenta municipal de Milpa. El licenciado Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal de Colón. Así como las diversas autoridades que nos acompañan de los diferentes municipios del estado. En este momento cedemos el uso de la voz al maestro Luis Espíndola Morales, quien nos dará un breve mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Comisión Jurídica, a mis compañeros consejeros, consejero presidente Gerardo Romero Ramirán, consejero Carlos Rubén Eguía Temerales, presidenta municipal de Humilpa, presidente municipal de Colón, señora diputada, autoridades municipales, estatales que nos acompañan, que nos hacen el honor de participar en estas jornadas de derecho electoral. Sean todos bienvenidos. Agradezco su presencia y su interés en la capacitación, la oferta y la difusión que tiene este Instituto Electoral del Estado de Querétaro a través de este programa que se ha impulsado, y agradezco la confianza de mis compañeros consejeros, este programa de jornadas de derecho electoral, que consiste en llevar a cabo diversas conferencias sobre diversos temas en la materia, que permitan acercar a todos, a la sociedad civil, a las instituciones federales, estatales y municipales, el conocimiento de las reglas, de los principios que marcan el sistema electoral mexicano y nuestra democracia, y que de alguna manera tendrá para todos nosotros una mejor claridad y una mejor certeza de lo que de las complejidades que tiene el sistema electoral mexicano, y también de las bondades que representa participar como ciudadanos y como autoridades en este proceso. La licenciada Laura Sámano es una jurista destacada. Ya escucharemos a continuación alguna breve reseña curricular y la exposición que nos trae. El tema de delitos electorales, que es de suma importancia para todas y todos, sobre todo en relación con las nuevas reformas que trajeron como consecuencia, o que vinieron como consecuencia de esta transformación constitucional y legal de 2014. Contamos ahora con una ley general en materia de derechos electorales, ya Laura Sámano nos explicará, y las competencias concurrentes que se tienen en la materia, y la aplicación de esta ley general en delitos electorales, y algunos casos que serán presentados y que han sido paradigmáticos, principalmente en la labor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 2015 a 2017. La licenciada Laura Sámano Ríos compartimos, coincidimos en
en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por ahí de 2015 hasta 2017. Cuando ella era directora de Amparo y yo director general adjunto de Dictámenes y Servicios Legales, ¿verdad? Es una compañera, una amiga, de quien conozco un trabajo ejemplar, un trabajo profesional, pero sobre todo ético e íntegro. De esa manera, pues pasaríamos a iniciar con la exposición. Digo, lo importante aquí es la expositora, no el presentador, y le pediría a nuestra maestra de ceremonias que continuáramos con el siguiente punto para que procedamos a la presentación que nos trae, que nos comparte Laura Samón. Muchas gracias. La licenciada Laura Berenice Sámano Ríos es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios concluidos en maestría por la misma universidad. En su trayectoria profesional ha desempeñado durante 11 años como servidora pública en el Gobierno Federal, en el Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría Federal del Consumidor, actuaria de la entonces Sala Regional del Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como subdirectora de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, fue directora de amparos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPARE, proyectista subdirectora de vinculación y enlace del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ha sido docente titular de licenciatura en la Universidad Tecnológica de México, impartiendo clases de juicio de amparo, derecho tributario, derecho constitucional y derechos humanos. Ha impartido cursos, seminarios, diplomados y conferencias en Derecho Constitucional, Amparo y Delitos Electorales en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los estados de Oaxaca y Baja California Sur, en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, en diversas universidades públicas y privadas de los estados de Veracruz, Coahuila y Baja California. Es también coautora del libro Monitor Democrático 2017, Límites democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral, con el artículo Certeza y seguridad jurídica en las instituciones electorales en el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la discrecionalidad en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es así como damos inicio a la conferencia de delitos electorales, para lo cual le recordamos que el lapso de preguntas y respuestas será al final de la misma. De esta manera cedemos el uso de la voz a la licenciada. Muchas gracias. Quiero comentarles primero mi agradecimiento a los consejeros electorales, el gran recibimiento que acabo de tener por parte del consejero presidente Gerardo Altamirano, también por el consejero Carlos Iriarte y por supuesto por la invitación de mi querido consejero, amigo Luis Espínola Morales, que quien bien dijo, compartimos una etapa muy buena, muy interesante, profesional de 2015 a 2017 en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y justo cuando me hacen la invitación para estas jornadas y que me preguntan el tema, sin duda alguna, fue delitos electorales, y quiero compartirles por qué. Para mí es muy importante aportar y compartir lo que vivimos, o la experiencia profesional y todos los casos tan importantes y tan relevantes que tuvimos en la Fiscalía Especializada, precisamente del 19 de febrero de 2015 al 20 de octubre de 2017. Entonces quiero que este sea un espacio, me quiero aprovechar ese espacio para compartirles toda esa experiencia y todo lo que vivimos en esa etapa, porque fue realmente enriquecedora. Y se nos viene un proceso electoral sumamente complejo. Yo ahora que lo veo desde la trinchera de los órganos jurisdiccionales electorales, sé que va a ser un proceso electoral sumamente complejo, es concurrente, debemos tener muy clara la competencia
local y la competencia federal, pero también debemos saber que debe haber una coordinación entre ambas. Entonces, para mí, hablarles de delitos electorales también es dejarles una parte importante de mi vida, ¿no? De mi vida profesional. Entonces voy a empezar con los antecedentes que tenemos en este tema. Para empezar, delitos electorales lo tenemos que ver desde un punto de vista un poco distinto. Delitos electorales y la Fiscalía Especializada es parte, como ya se había comentado y como muchas veces lo sabemos, es parte de un trípode en donde están las autoridades que organizan una elección, como son los institutos electorales, ya sea el nacional o los locales, donde existen autoridades jurisdiccionales como los órganos, como la Sala Superior, las salas regionales y los tribunales electorales locales, pero también existe la Procuración de Justicia en materia electoral. Y esta, ¿quién la realiza? Las fiscalías locales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Por tanto, estamos en una mezcla de materias, y esta mezcla no solamente es netamente electoral, sino que tenemos una mezcla en una materia penal. Por tanto, nosotros tuvimos una reforma penal el 18 de junio de 2008, en donde se pretendió, o no se pretendió, sino que se ordenó la implementación de manera gradual de un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Cambiamos de un sistema inquisitivo en el cual existía una averiguación previa, se consignaba ante un juez de distrito y era, en términos coloquiales, menos garantista que el sistema acusatorio en donde prevalece uno, y esto quiero que tengan presente este dato. Una de las reglas, de las premisas principales del sistema acusatorio es que aquellas personas que estén sujetas a proceso preferentemente lo realicen en libertad, y además se debe presumir su inocencia. ¿Qué es lo que pretende esta reforma penal? La certeza en los derechos y garantías de las y los individuos, un debido proceso penal, una adecuada reparación del daño, a diferencia del inquisitivo, también ese es otro punto, que es lo que vemos, y es también algo a lo que los quiero invitar para empezar a ver este tipo de cambios en nuestro sistema, que era preferente o premiaba, ¿no?, en el sistema inquisitivo la imposición de la pena de prisión. Ese es el castigo máximo. Acá, ¿qué se pretende? Uno, que haya una efectiva reparación del daño. No solamente se puede reparar el daño a través de una prisión, existen otro tipo de medidas, y que es uno de los cambios del sistema acusatorio con el sistema inquisitivo, y una de las diferencias muy importantes. Otro aspecto es que en este tipo de sistema se prevé una protección a las víctimas como mejoramiento de la justicia. Entonces, no solamente vamos a tener aquí a un acusado, a una persona que está sometida a un proceso, sino que además se pretende que haya una protección a las víctimas, lo que antes no sucedía. Otro de nuestros antecedentes para poder empezar a estudiar los delitos electorales es la reforma político-electoral, la del 10 de febrero de 2014, y esta reforma mandata la expedición de 3 leyes generales, que son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y, finalmente, la creación, como tal, de la Ley General en materia de delitos electorales. Porque hasta antes de esta reforma, en donde teníamos los delitos electorales, en el capítulo 4 del Código Penal Federal. ¿Qué es la Ley General en materia de delitos electorales? Es un catálogo en donde se describen las conductas que van a ser consideradas como delito. Es la parte prácticamente teórica de qué se entiende como delito, qué conducta es la que se va a considerar como antijurídico, y por tanto va a estar establecida una pena en dicha ley. Esta la tenemos. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley General en materia de delitos electorales? Primero, que vamos a encontrar que esta Ley General es de orden público y de observancia general en toda la República.
Estamos hablando de un cambio importante porque es una ley general. Puede ser aplicada, por tanto, por la autoridad federal como por la autoridad local. Se rige para las fiscalías, para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y también para las fiscalías locales o también denominadas unidades de atención o de atención de delitos electorales, dependiendo de cómo estén configuradas en cada entidad federativa. Como se los comentaba, establece tipos penales, establece las sanciones y establece también la distribución de las competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Y además tiene como finalidad en general proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular, a que se refiere el artículo 35, fracción 7 de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que tutela la Ley General en materia de delitos electorales? La adecuada función electoral. Y la adecuada función electoral se va a diversificar en varios aspectos. En las elecciones, verificar que el voto se emita de manera libre, auténtica, que las elecciones se realicen de manera libre, auténtica y periódica. Que el voto se emita de manera que sea universal, que se emita libremente, que sea secreto, que sea directo y personal, intransferible e igual para todos. En la organización de las elecciones, que exista certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Esto es lo que va a salvaguardar o lo que pretende, o estos son los bienes jurídicos que están tutelando los delitos electorales. Que las autoridades electorales sean autónomas e independientes y que los actos y las resoluciones electorales sean constitucionales y legales. Entonces, abarca todo un espectro amplísimo este objetivo por parte de la Ley de Delitos Electorales. ¿Cuáles son los órganos procuradores de justicia electoral? Ya habíamos dicho que esta es una parte de los 3 pies que componen al sistema electoral mexicano como autoridades. Entonces, creo que tengo una falla. A nivel federal, tenemos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que es orgánicamente dependiente de la Procuraduría General de la República. Entonces, actualmente tenemos que la FEPADE forma parte, por decirlo de cierta manera, del Poder Ejecutivo, porque la Procuraduría General de la República es un órgano de la Administración Pública Federal. Entonces, las fiscalías electorales locales o las procuradurías locales o las unidades especializadas de investigación de delitos electorales, por ejemplo en el caso de Querétaro, también son dependientes de las fiscalías generales actualmente. No son órganos propiamente autónomos como sí lo son los institutos electorales y los tribunales electorales locales. Entonces aquí tenemos una característica muy importante y se puede entender y a la vez no que esto sea así, porque actualmente el Estado ¿con quién cuenta? Por ejemplo, con policía, con peritos, con ministerios públicos. Es actualmente el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local, hasta que transitemos a la creación de la Fiscalía General de la República. Entonces estaremos hablando de una fiscalía especializada que forme parte de un órgano constitucional autónomo, pero por el momento no lo podemos decir. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de estas, la misión de estas fiscalías? Prevenir, investigar y perseguir delitos. ¿Qué es un delito electoral? Esta definición que voy a dar es muy jurídica, es muy de abogado, pero también tiene una razón de ser la tecnicidad. La materia penal es estricta, es taxativa. Aquí no hay lugar a interpretaciones.
¿Qué nos dicen los maestros o los doctrinarios del derecho penal? Los delitos son conductas descritas y sancionadas en las leyes penales. Conductas, ¿no? Son acciones u omisiones. Y deben estar descritas, ¿esto qué significa? Que deben estar plasmadas y su sanción debe estar prevista en una ley. Si no existe esto, entonces no hay un delito. Si no existe en el catálogo de conductas una específica que nos esté describiendo el actuar de una persona, entonces, y además que esté sancionada y que me diga, bueno, esta conducta está sancionada con 100 a 500 días multa o 3 a 20 años de prisión. Si eso no existe, entonces no hay delito. Por tanto, un delito electoral es una conducta que se encuentra descrita y sancionada en una ley penal y con esta característica, que vulnera la actividad electoral. Aquí tenemos que vulnere, entonces que vaya contra esa conducta, necesariamente tiene que atentar contra alguno de estos principios. Cualquier conducta que vaya contra una elección libre, auténtica, periódica, contra un voto universal, libre, secreto, directo, impersonal, intransferible e igual, contra una certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la organización de la elección, contra una autonomía e independencia de la autoridad electoral o contra una resolución constitucional y legal, eso es un delito electoral. La clasificación de los delitos electorales, y este es un tema muy importante. Los delitos electorales se persiguen de oficio. ¿Y dónde tenemos este fundamento? En el artículo 4 de la Ley General en materia de delitos electorales, que nos establece expresamente lo siguiente, y si se los quiero leer por una razón muy particular. Dice: el Ministerio Público, en todos los casos, importante, el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es perseguir de oficio? ¿Qué significa de oficio? Que el Ministerio Público no necesita una denuncia formal, un escrito como tal, que se le haya presentado, firmado, con pruebas, no necesita eso para iniciar una investigación. No lo necesita. Por sí mismo, ¿qué es lo que sí necesita? La noticia criminal. Necesita saber que en algún lugar, en algún tiempo específico, una persona está realizando o llevando a cabo una conducta determinada. Eso sí necesita saber. ¿Y cómo lo puede saber? A través de muchos medios, entre ellos las noticias del periódico, un video, un tweet. ¿Y por qué les comento esto? Y es en todos los casos, no es selectivo. Eso significa actuar de oficio. ¿Por qué les comento esto? Porque en el periodo de 19 de febrero de 2015 a 20 de octubre de 2017, existieron muchas, no todas, muchas investigaciones así iniciaron. Porque se denunciaba a través de videos, porque se supo a través de noticias del periódico, y hay un caso específico como fue el de Eva Cadena, el que se inició específicamente así. ¿Por qué? Porque bastó con que el Universal, porque fue una noticia del Universal, noticia en el diario, sí, creo que todos supimos este tema, o si no la gran mayoría. El Universal emite una publicación y describe todo lo que realizó la señora Eva Cadena, que más adelante voy a retomar el caso, pero ahorita solamente lo voy a poner como ejemplo para cómo se inició de oficio este asunto. Posteriormente empiezan a replicarse videos en cadena nacional. ¿Y cuál es la determinación del titular? Inician esa investigación, porque
sabemos como Ministerio Público que está sucediendo algo que está atentando con alguno de los principios, ¿no?, de la función electoral. Entonces empiecen la investigación y vamos a ver en qué termina. Bueno, entonces eso es perseguir de oficio. No tuvo que acudir la persona que entregó el dinero o la persona que supo o que los vio, no tuvo que acudir a la fiscalía. Ese también es perseguir de oficio. La persona que resiente el perjuicio en su esfera de derechos no necesariamente tiene que acudir para presentar una denuncia y sostenerla, ¿no? Entonces se persigue de oficio. Dolosos. ¿Qué significa tener dolo para cometer un delito? Yo sé y quiero, yo sé qué conducta voy a realizar y quiero ese resultado. ¿Qué quiero? Retener esa credencial y su resultado, ¿no? Quiero a esta persona que tiene una intención de voto, o soy servidora pública y tengo bajo mi resguardo ciertos bienes, y bueno, son míos en el resguardo en virtud de mi cargo, y que quiero utilizarlos para la campaña que se va a realizar en tal municipio o en tal estado, como sucedió con la delegación Cuauhtémoc, ¿no?, que hubo una denuncia en donde las camionetas de la delegación Cuauhtémoc se presumía estaban en el estado de Coahuila, entonces haciendo campaña. Entonces, si yo quiero y las envío, eso es una intención. No es accidental que esas camionetas estuvieran en Coahuila, siendo de la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Eso es doloso. Sé la consecuencia y la quiero tener. No hay delitos, por tanto, electorales culposos. Todo es con intención. Son delitos no graves. ¿Esto qué significa? Que en el sistema inquisitivo, les voy a hablar de ambos sistemas, en el sistema inquisitivo una persona podía tener una orden de aprehensión en su contra y probablemente obtener la libertad provisional bajo caución. Y en el sistema acusatorio también, que significa que esto no amerita una prisión preventiva. ¿Y dónde podemos encontrar estos casos? ¿Dónde podemos encontrar la lista de delitos graves? Esto es por exclusión. Es delito no grave porque no se encuentra en la lista o en el listado que el legislador o el constituyente ya previó para los delitos graves. Y los delitos graves los vamos a encontrar en el artículo 19 de la Constitución y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente. Entre los cuales pues vamos a encontrar el homicidio, el secuestro, la delincuencia organizada y delitos de ese estilo, ¿no? Pero en ninguno de ese catálogo vamos a encontrar los delitos electorales, por tanto, no ameritan prisión preventiva. Recientemente se hizo una declaración respecto del caso de César Duarte, en donde se afirmaba que se iba a solicitar la prisión preventiva en razón de la penalidad que tiene este delito, que es de 15 años, y argumentando que esa era la razón por la cual se podía pedir la prisión preventiva contra César Duarte y por tanto por la que se podía tener, porque era un delito sancionado con la pena máxima, que eran los 15 años, y sí es la pena máxima que vamos a encontrar en la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Sin embargo, yo me voy a atrever a retirar. ¿Por qué? Porque no está en relación con la pena. Es un delito no grave y la única forma en la que se podría solicitar o se podría obtener la prisión preventiva no es por la penalidad, no es por los 15 años, es por que la persona que estamos teniendo en proceso puede sustraerse de la acción de la justicia, porque hay peligro en contra de las víctimas o porque haya una obstaculización de su parte para continuar con la investigación. Y eso es solamente si convencemos al juez de control para que la otorgue. Entonces no es tan sencillo decir la vamos a solicitar y por eso, y porque la pena es
es la máxima que encontramos en la ley, porque son 15 años de pena y es lo único que nos va a respaldar. No. Son otras las razones. Entonces son delitos no graves, y ¿qué tenemos entonces como conclusión? Que es probable que ninguna de las personas esté en prisión, ni en el sistema inquisitivo ni en el sistema acusatorio. ¿De acuerdo? En el inquisitivo pueden solicitar libertad provisional bajo caución, y en el sistema acusatorio este tipo de delitos no amerita la prisión preventiva. Los delitos electorales tienen también una característica específica. Algunos nos solicitan una calidad específica de los sujetos activos. ¿Quién es el sujeto activo, para empezar? ¿No? La persona que comete el delito. Así se le denomina, sujeto activo. Es el que comete el delito. Y los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona, por ministros de culto, por funcionarios electorales, por funcionarios partidistas, por candidatos, por servidores públicos, por diputados y senadores electos, por exmagistrados electorales, consejeros electorales y secretarios ejecutivos del INE y de los OPEs. Y cada uno va a tener una conducta específica y los vamos a analizar enseguida. Delitos cometidos por cualquier persona. Estos los vamos a encontrar descritos en los artículos 7, 10, 13 y 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Es el catálogo más amplio de conductas. ¿Por qué? Porque ahí pueden entrar todos. No es necesario, por ejemplo, si en alguno en donde nos requiera una calidad específica del sujeto no se ubica, sí puede ubicarse en el de cualquier persona. Por ejemplo, y me voy a ir a los candidatos independientes, no vamos a encontrar en el catálogo de delitos electorales alguna sanción específica para los candidatos independientes o candidatos sin partido, como les denominamos en la Ciudad de México. Pero sí van a entrar en este tipo, en los cometidos por cualquier persona. Entonces, eso es muy importante. El que no esté expresamente señalado en el catálogo de delitos, en la Ley General en materia de delitos electorales, que candidato independiente, candidato, precandidato, si no está, entonces sí se puede ubicar en este. Es muy completa la ley. El artículo 7, fracción primera, establece como delito aquel que vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley. Entonces, ¿qué significa que no cumple con los requisitos de ley? Para que nosotros podamos tener una credencial para votar, debemos tener ciertos requisitos: ser ciudadano, tener mayoría de edad, entre otros, ¿no? No estar sancionado por alguna, por no tener una condena, o una sentencia condenatoria en materia penal y demás. Si no cumplimos con estos requisitos y votamos como ciudadanos, entonces estamos cometiendo un delito electoral. No soy mayor de edad, pero voté, tengo una sentencia condenatoria, pero voté, ¿no? Votar más de una vez. Creo que es una práctica, votar más de una vez en una misma elección. Esta es una práctica, esperamos que sea poco recurrente ya, pero en caso de que suceda, votar más de una vez, ahora ya tenemos muchos candados y mucha seguridad para que esto no suceda, como es que se marque la credencial para votar, que se ponga la tinta indeleble, que en realidad no es una tinta, como lo decían, no es una tinta indeleble, sino que es una tinta que en realidad quema un poco la epidermis. Entonces por eso no se quita hasta que el propio cuerpo vuelve a eliminar, vuelves a cambiar la piel. Entonces ese es como importante. Entonces votar más de una vez en una misma elección, eso también es un delito electoral. Proselitismo en la jornada es aquella persona que haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas. Aquí no nos está diciendo candidato independiente, por ejemplo, ¿no? Pero es cualquier persona. Cualquier persona que haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas.
o en el lugar en el que se encuentren formados los votantes con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. ¿Qué era recurrente ver en los despliegues ministeriales? Y esto fue una experiencia de Coahuila. ¿Qué se veía en las calles? A personas sentadas afuera de una casilla, como haciendo un checklist, ¿no?, de las personas que entraban y viendo quién entraba, quién salía. ¿Cómo para qué? Nos preguntábamos cuando hacíamos esos operativos. El día de la jornada, era un ciudadano común. ¿Qué hacían esas personas? Probablemente proselitismo o presionando objetivamente. No lo sabemos. Pero a mí me queda claro que esa persona no tenía nada que hacer ahí. Entonces, si alguno de estos elementos se acredita en una persona que está haciendo eso afuera de una casilla el día de la jornada, entonces estaría cometiendo un delito. Y puede ser cualquier persona, un ciudadano. Obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, introducir o sustraer de las urnas. Vamos con el primero. Otra característica que tiene el delito electoral o la ley general, el delito electoral, es que son de configuración alternativa. ¿Esto qué significa? Que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la fracción cuarta, nos va a poner una conducta: obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio o cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Y después vamos a encontrar introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien introducir boletas falsas. No necesariamente tienen que estar todas las conductas realizadas por una persona para que se cometa el delito. Basta con una. Basta con una. Entonces, obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones. Aquella persona, cualquier persona que acuda a una casilla y obstaculice o interfiera el desarrollo normal, porque la votación, ¿cómo debe realizarse? De manera pacífica. Esa es la regla. La jornada debe verificarse de manera pacífica. Si alguna persona, cualquier persona, obstaculiza o interfiere el desarrollo normal de la votación, el escrutinio o el cómputo, está cometiendo un delito electoral. También aquella persona que introduzca o sustraiga boletas de las urnas ilícitamente, o introducir boletas falsas. Ese es otro de los tipos. Introduzcan o sustraigan de la urna una boleta falsa, introduzca una boleta falsa o introduzca o sustraiga de manera ilegal las boletas. Luego, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o sentido de su voto. Y esto también es recurrente. ¿Por qué? Y esto está muy relacionado también con el tema del condicionamiento de programas o del condicionamiento de servicios públicos. Te dicen, bueno, ok, te voy a otorgar tal o cual servicio público o vas a ser beneficiario de algún programa, pero quiero que tú me declares y me firmes el sentido de tu voto. Recoger credenciales en cualquier tiempo. Y esto es un dato importante. Si se recogen credenciales en cualquier tiempo, no necesitamos, ¿esto qué significa? Que no necesitamos estar en proceso electoral. En cualquier tiempo, si alguien recoge una credencial para votar sin causa prevista por la ley, está cometiendo un delito electoral. También la retención durante la jornada electoral sin causa justificada de una credencial para votar. Aquí hay diferencias. Recoger en cualquier momento y la retención durante la jornada. La compra de votos. Solicite votos por pago. Esto es importante. ¿A quién se sanciona? A quien solicita el voto, no a quien lo vende. Eso es un dato muy importantísimo.
porque así también quitamos el mito de la denuncia o del miedo a denunciar. ¿A quién vamos a denunciar o a quién se le va a perseguir por la comisión del delito? A aquel que me haya solicitado el voto, no yo que lo vendí, en caso de que yo, quien lo vendí, quisiera denunciar. ¿A quién se va a perseguir? A la persona que solicitó el voto por pago. Aquel que presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o a abstenerse de votar. Ojo, estamos en cualquier persona, Cualquier persona. Aquí no es necesario ser servidor público, funcionario electoral o funcionario partidista o candidato o precandidato o candidato independiente. No es necesario. Cualquier persona que presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato está cometiendo un delito electoral. Ya sea el día de la jornada o los días previos a la misma, que es la época de veda. Amenace con suspender programas o servicios sociales. Igual, no necesitamos una calidad específica. Solamente a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o bien te voy a amenazar para que te abstengas, para que no votes. Yo sé por quién quieres votar. Y si tú votas por esta persona, yo ya te estoy amenazando. Si tú votas por esta persona, aquí hay amenaza. Amenaza para que votes, porque quiero que votes por este candidato específico, o bien porque no quiero que votes por este. Si tú votas por este, te amenazo, y si votas por este, y si tienes que votar por este. El acarreo de votantes, el que organiza la reunión y transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Este es un caso que en 2017, el día de la jornada, creo que fue emblemático, el del Estado de México específicamente, para la Fiscalía Especializada, porque creo que fue una acción, parece, sin precedente, en donde se detuvieron, hubo una denuncia al sistema telefónico que se tiene en la Fiscalía, y se dijo que había una intención de acarreo de aproximadamente 60 autobuses Pullman de Morelos hacia Ecatepec, Estado de México. Gracias a lo que se implementó en el periodo que les he comentado respecto de los despliegues ministeriales, que el Ministerio Público sea cercano a la ciudadanía y esté en las calles el día de la jornada y los días previos, es muy importante porque permitió atender con celeridad esa denuncia. ¿Y qué sucedió? Que efectivamente detuvieron a esos autobuses. Afortunadamente no llevaban todavía a nadie, pero en el momento de hacer la entrevista a los choferes, que dijeron sí, nosotros tenemos la instrucción de llevar una cantidad determinada de personas a votar al Estado de México. Entonces eso es acarreo de votantes. ¿Qué se hizo ahí? Bueno, pues ya no, se inhibió la conducta. ¿Eso qué sirve para inhibir? Porque no llevaban a nadie. Entonces con esa denuncia y con esa detención, que se logró inhibir la conducta. Ya no se llevaron a toda esa cantidad de personas hasta el Estado de México y por tanto todo el plan que se tenía pues prácticamente fue desmantelado, ¿no? El apoderamiento de documentos públicos electorales. Aquella persona que se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal en cualquier tiempo materiales o documentos públicos electorales. Igual nos dice en cualquier tiempo, no necesariamente en la jornada, que es un documento público electoral. Y ahí nos vamos a remitir al artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales,
que nos establece que los documentos públicos electorales son las credenciales para votar, los listados nominales, las boletas electorales, la correspondencia, esto es importante, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos locales electorales. Cualquier correspondencia de estos órganos del Instituto Nacional de los OPLES que circule en su correspondencia es un documento público electoral. Y cualquiera que lo destruye, que se apodere, que lo altere, que lo posea, que lo use o que lo adquiera, estaría cometiendo un delito electoral. Máximo si son una credencial para votar, un listado nominal, una boleta electoral o cualquiera de los ya mencionados. Entonces esto es muy importante y lo puede hacer cualquier persona. Si aquí, porque por ejemplo tenemos en la lista de malditos electorales muy determinado, bueno, los precandidatos o candidatos, el funcionario electoral que haga un uso indebido de estos documentos estará sancionado si además cualquier persona en que entran los candidatos independientes o los candidatos sin partido político. También sus organizadores de campaña. Cualquier persona, su primo, su amigo, su esposa, cualquier persona que realice está cometiendo un delito electoral. A quien obstaculiza el traslado de paquetes electorales o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. También en Coahuila vivimos una experiencia bastante interesante porque al término de la jornada empezó a circular un video en donde veíamos a una CAE detenida en un OXXO, no sé si esto lo vieron algunos en redes, detenida en un OXXO señalando que quiso bajarse a comprar agua y entonces le empezaron a insultar. Entonces, esto podría entrar en la obstaculización o la interferencia en el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales por parte de quienes le empezaron a agredir. Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas únicamente, sí, probablemente no debió haberse detenido, sin embargo, estaba realizando un traslado legal del paquete. Y si hay alguien que le empieza a ofender, que le empieza a agredir porque se bajó y porque dice que estaba robando el paquete electoral, probablemente la persona que estaba denunciando pudo haber sido la que empezó a cometer un delito, sí. Impida la instalación o cierre de casilla. Aquella persona que impida sin causa justificada la instalación o clausura de la casilla está cometiendo un delito electoral también, y esto es muy recurrente y lo vamos a ver ahora en todas las jornadas electorales. Es como una cuestión muy recurrente porque empiezan las denuncias. Tal casilla no está instalada y ya son las 10 de la mañana, tal casilla no está instalada y ya son las 12 del día. Entonces, o bien son las 3 de la tarde y ya cerraron esta casilla y por tanto no pude emitir el voto. Esa es la razón por la que está prevista esta conducta en la Ley General en materia de delitos electorales, porque hay personas que impiden sin causa legalmente justificada que se instale o que se clausure una casilla. Y esto interfiere, por supuesto, en una elección, sí, porque hay muchas personas que no pueden emitir el sufragio. Y esto afecta en los resultados de la contienda, por supuesto. Difusión de sondeos y encuestas. Durante los 3 días, y esto es probablemente muy para periodistas, pero para cualquier persona, durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora de cierre oficial de las casillas, que se encuentren en las zonas de usos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Estamos hablando durante los 3 días, la época de veda y el día de la jornada electoral, hasta que se cierre la última casilla con el horario más occidental del territorio. ¿De qué estamos hablando? Tijuana, ¿no? Baja California. Esos son los usos horarios que tenemos, son 2 horas
menos que en la Ciudad de México. Entonces, si aquí, que en la Ciudad de México, perdón, no estoy votando mal, que Querétaro. Entonces, sí tenemos 2 horas de diferencia. Aquí son las 11 de la mañana, allá seguramente son las 9. Entonces, durante ese periodo no se puede hacer ningún tipo de publicación. Proporcionar fondos provenientes del extranjero, por sí o por interpósita persona. Proporcione fondos provenientes del extranjero, un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral. Y este es el caso Odebrecht, Emilio Lozoya, en donde hay denuncia de un desvío de recursos públicos y de, además, de un fondo proveniente del extranjero, precisamente de la empresa Odebrecht, para el financiamiento de una campaña presidencial de 2012. Este es el delito electoral que está especificado para algunas personas, para cualquier persona, porque más adelante también vamos a verlo tipificado para los funcionarios públicos y para los funcionarios partidistas. Entonces, este es el caso típico. Alterar facturas. Cualquier persona, e incluso estamos hablando aquí, tanto del comprador como del vendedor, expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto del partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Si estoy contendiendo a algún cargo de elección popular y obviamente tengo que comprobar gastos por tema de fiscalización, si yo utilizo o le pido a mi proveedor que me expida una factura alterando los costos de los bienes, bueno, tanto él como quien está solicitando el servicio van a tener un problema en materia penal. Proveer sin formar parte del padrón. Aquella persona que provee un bien o servicio a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el INE, por el INE, entonces estaría cometiendo un delito electoral. Necesariamente, y eso es algo que deben verificar, las personas que les provean algún bien o algún servicio para su campaña deben estar inscritas en el padrón de proveedores. Seguimos con los delitos cometidos por cualquier persona, pero ahora los previstos en el artículo 13. Y aquí nos establece también una pena alternativa de 60 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años. Como estamos viendo, las penas son muy chiquitas. Son condenas de prisión de 3 a 7 años y multas de 60 a 200 días multa. La alteración al registro federal de electores y la expedición ilícita de credenciales para votar. Aquella persona que por cualquier medio altere o participa en la alteración del registro federal de electores, padrón electoral o listado de electores o participa en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía. Expedición ilícita, y esto es muy recurrente, creo que es uno de los delitos más recurrentes en materia electoral. Aquella persona que proporciona un domicilio que no le corresponde está obteniendo de manera ilícita una credencial para votar. Si nunca ha residido en el lugar donde él solicita o dice que habita para obtener una credencial para votar y nunca lo ha hecho, entonces está obteniendo un documento. Y esto puede ser consumado o no. Puedo o no obtener la credencial, pero si ya hice el trámite y la autoridad posteriormente cancela porque se dio cuenta que yo nunca habité y cancela ese registro, ya hice una alteración o participé en la alteración del registro federal de electores o al listado nominal. Y esta fracción está muy relacionada. ¿Conocieron el caso de los consejeros electorales de Chiapas? Pues es precisamente este delito. Este fue, yo creo que uno de los asuntos más bonitos que tuvimos en la Fiscalía, por toda la batalla que nos dieron los abogados, ¿no?, en este tema, cómo fue que defendieron a los consejeros electorales.
¿Qué pasó en Chiapas? En Chiapas tienen la figura del diputado migrante. En la elección de 2015 se iba a elegir al diputado migrante. ¿Y qué es este diputado migrante? Es el representante precisamente de las personas chiapanecas que residen en el extranjero, pero que necesariamente deben tomar una decisión en el Estado. Entonces, estas personas que viven en el extranjero, pero que son de ciudadanía chiapaneca, tienen un representante del Congreso del Estado y se le denomina diputado migrante. ¿Qué pasa el día de la jornada? Acuden ciertos votantes a la casilla y dicen, bueno, aquí está mi credencial para votar, dame mi boleta, voy a emitir mi voto para elegir a mi Congreso local, a mi diputado. Le dicen, no, no puedes votar. ¿Por qué no puedo votar? Ah, pues porque tú solicitaste votar por el diputado migrante. Tú formas parte del listado nominal del voto de los chiapanecos en el extranjero. No, eso no es posible, porque uno, yo estoy aquí y jamás he salido de Chiapas. Denuncian el delito, bueno, denuncian esta conducta, denuncian el hecho. ¿Y qué hace la fiscalía? Pues empieza a investigar. ¿Y de qué se da cuenta? ¿O qué arroja la investigación? Que efectivamente hubo una alteración al listado nominal de electores, porque ¿qué hicieron? Los consejeros aprobaron que se contratara una empresa para que verificara los nombres a través de solicitudes por correo electrónico y que verificara todos los datos que hiciera, como todo el cruce de la información, y posteriormente enviarla al Instituto Nacional Electoral, porque ¿quién es la autoridad que se encarga de crear el listado nominal de electores? No el OPLE, el Instituto Nacional Electoral. Es una facultad reservada a la Federación, al INE. Entonces, lo remitían esos datos al INE y creaban el listado nominal de electores. Por tanto, ellos eran los únicos que podían tener acceso. Se dan cuenta que muchos, incluso de los correos electrónicos, eran, además de apócrifos, habían salido de una computadora del propio Instituto Electoral de Chiapas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. Entonces, ¿quiénes eran responsables? Los consejeros, ¿no? Porque por acciones y también por omisiones, ellos estaban obligados a tutelar y participaron por algún medio, por cualquier medio, altere o participe en la alteración del listado nominal de electores. Y ahí hubo una participación por cualquier medio en el listado nominal de electores y había una conducta, algo que había sucedido específicamente, y aquí está este caso, muy específico. Proporcionar documentos o información falsa al Registro Federal de Electores y expedición ilícita de credenciales para votar, lo que ya les había comentado. Si ustedes proporcionan información falsa, ¿no?, al Registro Federal de Electores, como una acta de nacimiento falsa, también aquí tengo un asunto muy importante, la LOBA, igual, Chiapas, regresamos a Chiapas. Aquí fue proporcionar documentos o información falsa al Registro Federal de Electores y expedición ilícita de credenciales para votar. ¿Qué sucedió aquí? En Suchiate, Chiapas, es un municipio que está junto o que es frontera con Guatemala. Entonces, aquí, ¿qué teníamos? Guatemaltecos viviendo en Suchiate, nacionalidad guatemalteca, que tenían una credencial para votar de México. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener una credencial para votar? Ser ciudadano mexicano. Si es nacido en Guatemala, ¿cómo pudo haber obtenido una credencial para votar mexicana? Pues la señora Matilde Espinosa, alias La Loba, proporcionó o le hizo el favor junto con su esposo, porque Saúl Álvarez, su esposo,
era en ese momento el director del registro civil de Suchiate, y prácticamente otorgaron cerca de 1.600 actas de nacimiento originales, no estamos hablando de falsificación de documentos, actas originales. Proporcionan toda esa, se las expiden, y después llega, ya ellos obtienen su credencial para votar, y posteriormente llega la elección a presidente municipal de Suchiate, donde se postula la loba, y gana la elección, y haciendo un cálculo coincidía un poco el número de votos por los que había ganado, que eran más o menos 1.300 votos comparados con 1.600 credenciales para votar de guatemaltecos. Entonces aquí es un caso muy interesante, son casos que ejemplifican perfectamente bien todo este tipo de conductas y cómo se actualizan este tipo de conductas delictivas. Alteración de datos relativos al registro federal, padrón electoral y listados electorales. Aquella persona que altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al registro federal de electores. Y aquí también tengo otro asunto. Resulta que en un OPLE utilizaron un listado nominal de electores para crear ciertas bases de datos en los que se capturaba el nombre del elector, la clave del elector, y después los transmitían, pero nunca se supo a dónde. Están cometiendo un delito, aquí se está actualizando. Las personas que tengan en su poder, y aquí no nos está pidiendo una calidad específica de sujeto activo, cualquier persona que tenga en su poder cualquiera de estos datos y que los transfiera de manera ilegal, está cometiendo un delito electoral. Y esto fue en un OPLE. El artículo 15, al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Y este es el caso de Eva Cadena. ¿Qué pasó con Eva Cadena? Les voy a platicar el asunto. La señora Eva Cadena, según la investigación y lo que obra en la carpeta, fue citada por una persona desconocida, aquí hay un elemento, nunca de los videos, y ella tampoco nunca reveló quién le dio el dinero. Una persona desconocida la cita en un hotel y le dice: te voy a dar, esa fue la primera cantidad, 500,000 pesos, y le da un sobrecito para el presidente del partido Morena, ¿no? Ah, sí, yo se lo doy, porque para ese momento ella era, en algún momento fue, actualmente es diputada local de Veracruz, regresó a su curul, pero en aquel momento había solicitado una licencia para candidatearse a la alcaldía de Las Choapas. Entonces la citan, ella recibe el dinero y posteriormente vuelven a citarla y recibe otra cantidad. No sabemos quién era esa persona, entonces sí no sabíamos si era ilícito el origen, porque todo fue en efectivo, porque primero fueron 500,000 pesos y posteriormente fueron $10,000. No sabíamos de dónde provenía ese dinero, pero ella lo tenía y ella lo recibió a favor de un candidato o partido político. Y después, ¿qué sucede con este caso? Ella lo destina supuestamente al partido político, ella lo transfiere al presidente del partido, de eso tampoco
no sabemos. Y dice, en montos que rebasen los permitidos por la ley. En ese momento, ¿cuánto se tenía, según los informes del OPE y del INE, cuánto se tenía como tope para el remate, como tope de campaña, tope de gasto? Y nos dijeron, eran 170,000 pesos. Entonces, 500,000 pesos superaban los 170,000 pesos, y por supuesto. Y los 10,000 dólares superaban los 170,000 pesos, por supuesto. Entonces ahí tenemos varios elementos. No sabemos si el origen es lícito, no sabemos quién es la persona que está aportando ese dinero, persona desconocida, y además hay monto que rebasa el permitido por la ley. La Ley General de Partidos Políticos es clarísima en establecer el financiamiento privado. Aquí nos establecen, bueno, el financiamiento público está determinado en un monto específico y el financiamiento privado se rige por otras reglas. Y debe ser conocido, debe estar prácticamente declarado ante Hacienda como aportaciones o donativos, y las personas que lo aportan son específicas. No es cualquier persona la que debe aportar algún dinero a una campaña o a un partido político. Las donaciones no son ilimitadas. La señora Eva Cadena, por supuesto que iba a cometer, que estaba cometiendo un ilícito, porque aquí se estaban configurando los tres elementos. Con uno que se hubiera configurado era suficiente, pero aquí teníamos los tres. Delitos cometidos por funcionarios electorales. ¿Quiénes son funcionarios electorales? Según la Ley General en materia de delitos electorales, es funcionario electoral quien, en los términos de la legislación electoral, integre los órganos que cumplen funciones electorales. Aquí, ¿cuál es la pena? De 50 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años, y además, tratándose de funcionarios electorales y cualquier servidor público, además de esta pena, existe una inhabilitación de 2 a 6 años. Esa es otra pena. O sea, no solamente es esta, sino que hay una adicional que es la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público de 2 a 6 años. Alteración de documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista de electores. Altera en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentos. Y esto generalmente lo vemos en personas que nos ayudan o que se encuentran en la organización y en la casilla. Quienes tienen acceso directo a este tipo de documentos son los más susceptibles a cometer este tipo de delitos. Entonces, la alteración, la destrucción, si alguien se enoja y destruye, si alguien se enoja y rompe, está cometiendo un delito electoral. En cualquier momento. Destruya, lo altere, lo modifique, lo comercialice, la comercialización. Porque de repente en las calles, el día de la jornada o unos días antes, estamos viendo a personas o capturamos a personas que tienen un listado nominal de electores auténtico, porque alguien se lo vendió, alguien que tenía poder para vendérselo, que tenía en sus manos el documento y a su resguardo un documento, lo comercializó, o no necesariamente. Muchas veces se lo prestan, pero no tiene que hacer nada. A quien induzca o ejerza presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. Si voy a inducir como funcionario electoral o a ejercer presión atendiendo a mis funciones como funcionario electoral para que alguien vote, estoy cometiendo un delito. Que no se respeten los tiempos en las casillas, que instale, abra o cierre o clausure una casilla en los tiempos que no están previstos por las leyes. El impedir el ejercicio de los representantes. Es común también esto, que sin causa justificada, obvio, debe haber causa justificada, pero si no existe una causa justificada por la ley y que ordene el retiro de la casilla, el retiro del representante de la casilla, entonces se está cometiendo, porque está impidiendo el ejercicio de un derecho.
aquel funcionario electoral que permita votos ilícitos, y esto es que yo soy funcionario electoral y sé que alguien no está cumpliendo con los requisitos de ley para votar y permito que lo haga. Si yo, conociéndolo y sabiéndolo, permito que lo haga, estoy cometiendo delito electoral como funcionario electoral. Funcionarios partidistas o candidatos. Esto lo vamos a encontrar tipificado en el artículo 9 y las sanciones de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años. Coacción del voto. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección en alguno de los 3 días anteriores a la misma. Igual, lo volvemos a repetir, solo que aquí sí me piden una calidad específica del sujeto, que es el funcionario partidista o candidato. Si tú como candidato, como funcionario partidista, estás ejerciendo presión en los electores para que voten en un sentido o se abstengan de votar, entonces estás alterando uno de los principios de la adecuada función electoral. Realice o distribuya propaganda en la jornada. Durante los 3 días anteriores, que es la veda electoral, y el día de la jornada, no puede haber distribución, elaboración de propaganda electoral. Si alguno de los funcionarios partidistas, candidatos, precandidatos o candidatos independientes o sin partido está realizando, elaborando o distribuyendo propaganda electoral, entonces seguramente están en problemas de delito electoral. Sustraer, destruir o alterar documentos electorales. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. Ya habíamos dicho cuáles eran los materiales electorales, ¿no? Aquí estamos, si ustedes se dan cuenta, se están repitiendo de alguna manera los cometidos por cualquier persona, como se los había comentado. Se están repitiendo los cometidos por cualquier persona y en eso nos está pidiendo una calidad específica del sujeto activo, y lo que cambia también es la pena. Es mucho mayor la pena cuando nos pide una calidad específica del sujeto activo, pero lo podemos tener en funcionario electoral o en cualquier persona. Obstaculice el desarrollo normal de la votación. Igual, aquel que obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma, sin mediar causa justificada o con ese fin de ejercer violencia sobre los funcionarios electorales. Si un candidato, precandidato, funcionario partidista, posterior a la jornada, ejerce una presión o violencia sobre los funcionarios electorales, y este es algo que no habíamos visto, este sí es uno nuevo, y entonces están cometiendo un delito electoral. Así que aquel que sea candidato, precandidato, funcionario partidista, que esté dentro de la campaña, que esté realizando alguna gestión a favor de algún partido político, no puede ejercer ningún acto de violencia contra algún funcionario electoral, ni durante ni después de la jornada. A quien durante la etapa de preparación de la elección, que son los 3 días, la época de veda y la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Utilice facturas alteradas, que también ya lo habíamos visto, pero este es el caso de los funcionarios partidistas o candidatos que utilizan facturas o documentos comprobatorios de gasto del partido político candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Delitos cometidos por servidores públicos. Aquí, 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años. ¿Quiénes son servidores públicos? También para esto nos vamos a remitir al artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales, y en resumen nos va a decir que es toda aquella persona que que tenga un empleo, un cargo, una comisión, o que reciba alguna prestación
del Estado. Y en este Estado entran federación, estados y municipios. En el caso de la Ciudad de México, delegaciones o circunscripciones. Al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Si un servidor público, en razón de su cargo, coacciona a sus subordinados o los amenaza y les dice: si no vas a la campaña, o si no te veo el domingo, que yo era regidora y ahora quiero ser presidente municipal, y si no te veo, o quiero ser diputada local, y si no te veo el domingo en el meeting que voy a organizar en mi campaña, entonces aquí hay una coacción o una amenaza. ¿Y eso contra qué está atentando? Contra la libertad del sufragio y contra otros valores, contra la libertad de elegir por quién quieres votar, ya sea pre-campaña o campaña. O bien, si yo te veo, o como te vi, ¿no? Si yo te veo, porque aquí es coacción o amenaza, si yo te veo en el meeting de mi contrario, ahí también hay una, no te abstente de votar por él. Aquí los funcionarios o los servidores públicos deben respetar absolutamente la decisión de sus subordinados. No los pueden coaccionar ni amenazar por ningún motivo. Porque hay otro punto. La denuncia de delitos electorales puede ser anónima. Entonces, si cualquiera de los subordinados o los familiares de los subordinados, es más, sus propios contrarios, saben que amenazaron o coaccionaron a sus servidores públicos, en este sentido los pueden denunciar y pueden iniciar una carpeta de investigación en su contra. Entonces esto sí es un dato muy importante. Condición en programas sociales. Aquel servidor público que en razón de su cargo tenga el ejercicio, ¿no? o el desarrollo, la prestación de un servicio o programa social, y si lo condiciona, dice, si condiciona a la realización en el ámbito, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales. Hubo una denuncia bastante interesante que desafortunadamente ya no concluimos, no nosotros, no la administración a la que me refiero, pero fue un dato muy interesante porque estaban denunciando al presidente municipal de Ecatepec por condicionar la prestación del servicio público de agua. Y es gravísimo, desde mi punto de vista es gravísimo porque el agua pues es un recurso vital, ¿no? Entonces se decía que ahí hay un problema de abastecimiento de agua potable, entonces lo tenían que realizar a través de pipas. Y por tanto, ¿qué pasaba con estas pipas? Bueno, sabemos que esto lo manejo yo como una dádiva, como una prebenda, como una generosidad por parte del gobierno, y entonces, pero ya sabes que tienes que votar por mí. Y esto lo sabemos a través de la elección que hubo en el Estado de México en 2017 por gobernador. Esto es un claro ejemplo de condicionamiento de servicio público. Eso es un servicio público, pero el programa social también tiene otro, ¿no? Prospera, 40, 65 y más, cuestiones de este tipo, programas de este tipo que también son condicionados y donde hay un empadronamiento. Y si yo sé, porque hay una representante que es ciudadana, que yo sé, si tú no votas, si no estás, bueno, entonces te quito del padrón y por tanto ya no voy a cumplir contigo este programa social. Por tanto, no es un mito, mucho menos es una cosa menor, que los programas sociales deben estar perfectamente vigilados en épocas de elecciones. Destine fondos, bienes o servicios. Quien destine, utilice
o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, quien utilice sus bienes, los bienes materiales, los recursos humanos, porque aquí también viene esto, recursos materiales, recursos humanos que tenga a su disposición con destino o a favor de un precandidato, candidato o partido político, está cometiendo un delito electoral, y esto es peculado electoral. Proporciona apoyo o presta algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que la haga por sí mismo o a través de sus subordinados en sus horarios de labores. Si un candidato o si un servidor público le pide a los subordinados que en sus horarios de labores acudan a proporcionar, a hacer propaganda, a ayudarle a prestar algún auxilio a un candidato, una agrupación política, un partido político, también no pueden, deben siempre mantenerse al margen de sus subordinados, deben respetar totalmente a los subordinados. Solicite aportaciones por cualquier medio, en dinero o en especie, para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación. Esta y la fracción tercera están relacionadas. Este es el caso César Duarte. ¿Por qué? Y les voy a contar rápido porque creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? César Duarte. Este es un asunto que está también muy bonito. Muy bonito. No, sí, en realidad es un asunto muy bonito. ¿Qué pasaba? Se retenía el 10% a los trabajadores de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal. ¿Y por qué era el 10%? Pero solamente a determinados, solamente aquellos que tenían nivel jefe de departamento o superiores. Cada mes, cada 25 de cada mes, se les efectuaba una retención. Por tanto, si ellos tenían del 10%, por tanto, si ellos tenían un sueldo de 15,000 pesos, 1,500 pesos, pues ya no llegaban de 13,500 pesos el cheque, ¿no? Y eso iba para una bolsa millonaria, mensual, que la Secretaría de Hacienda expedía un cheque. Ese después se lo daban, había como una operación muy interesante con la empresa Panamericana de Valores, quienes hacían el cambio de ese cheque por efectivo, y posteriormente el tesorero del PRI estatal expedía de puño y letra un recibo por la cantidad exacta. Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque si sacaban un cheque, si expedían un cheque de la Secretaría de Hacienda por 1,000.55 pesos, eran los 1,000.55 pesos que acusaba de recibido el tesorero del PRI estatal. Yo no sé a quién se le ocurrió esta genialidad, ¿no? Si iba a cometer un delito. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaban diciendo los jueces? Bueno, aquí hay una retención indebida de los fondos y de los bienes, ¿no? Pero también estás obligando a tus subordinados a aportar de su dinero a un partido político. ¿Cómo lo dijeron? Bueno, es que ellos quisieron. No, aun cuando tú los hubieses obligado, la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Constitución misma, en el artículo 123, apartados A y B, establecen ciertos derechos o ciertos principios que rigen al sueldo de un trabajador: inalienable, imprescriptible, inembargable. Y además, la Ley General de Partidos Políticos es clarísima al establecer cuáles son los únicos que pueden hacer aportaciones a tu partido político. Militantes, ninguno de ellos era militante. Simpatizantes, tampoco, ni los simpatizantes, solamente son militantes. Bueno, es que ellos son simpatizantes, no, es que los simpatizantes no están contemplados en la ley. Son militantes, son miembros del partido, son los órganos, ¿no? Son quienes integran los órganos, y en ciertas cantidades. Díganme si no
esta operación o este manejo de recursos propios de los trabajadores era ilegal. Y así se generó una bolsa aproximada de 60 millones de pesos, solamente durante el ejercicio 2015, solamente, pero la denuncia fue que esto se implementó de 2010 a 2016, aproximadamente, más lo que resulta. Se abstenga de entregar información. Aquel servidor público que se abstenga o niegue sin causa justificada la información que le sea solicitada por la autoridad electoral relacionada con funciones de fiscalización. Entonces, servidores públicos tienen que entregar la información necesariamente cuando la autoridad se la solicita. Delitos cometidos por candidatos y precandidatos, funcionarios partidistas y organizadores de actos de campaña. La prisión va de 2 a 9 años, esto curiosamente no tiene una multa, solamente es prisión de 2 a 9 años, a quien aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción 3 del artículo 11 de esta ley. Uso de recursos públicos. Si el tesorero del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua sabía que estos bienes o estos recursos eran del Estado, o eran bienes o recursos públicos, entonces estaba cometiendo precisamente este delito de aprovechamiento. Tengo que acreditar que aproveché este uso, este bien, perdón. La competencia, y esto es algo importante, y esto sí lo voy a abordar rápido, pero lo quiero hacer. La Ley General en materia de delitos electorales es, como ya lo había comentado, es una ley general, es una ley marco, se pueden utilizar tanto las leyes federales como las locales. Sin embargo, hay una competencia específica. Y el artículo 21 nos establece cuándo va a ser un delito federal y el 22 cuándo va a ser un delito, cuándo va a ser competencia local. El artículo 22, y voy a empezar por ahí, ¿qué nos establece? Es una competencia residual. Bien, esto es, las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos cuando no sea competente la federación, conforme lo dispuesto en el artículo 21. Entonces, cuando la federación no sea competente, entonces Fiscalía Local, tú sí lo vas a hacer. Entonces, ¿cuándo va a ser competente la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? Cuando las autoridades cuando los delitos sean cometidos durante un proceso electoral federal. Casos: Chiapas, consejeros electorales, era el diputado local, no, este no queda, esperen, ese es para el otro. Los cometidos durante un proceso electoral federal. Bien, Chihuahua, la retención a los salarios estaba realizada por un órgano estatal, ¿no? Pero 2015 fue proceso electoral federal. Por tanto, todo el recurso público era local, todo el recurso público iba destinado a un partido local, bueno, a una entidad local, no era un partido local, pero una entidad local. Entonces era competencia aparentemente de la Fiscalía Local. Sin embargo, ¿por qué es federal? Porque se cometió en 2015 y hay proceso electoral federal. Se actualiza alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 51 de la Ley Orgánica nos establece cuándo se consideran delitos federales o cuándo va a haber un delito federal. Y aquí sí viene el caso de Chiapas. Chiapas era una elección local para su diputado migrante, Congreso local, aparentemente competencia local. Sin embargo, ¿qué fue lo que se alteró? ¿Quién es el único facultado para integrar ese listado nominal de electores? El Instituto Nacional Electoral, a través de una facultad exclusiva y reservada a la Federación. Por tanto, al ser ese bien jurídico, el alterado,
Entonces estamos en presencia de un delito federal, aunque parezca local. Cuando se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efectos en territorio nacional, caso de los hechos. Ese es clarísimo. Se prepara, se comete, y produce efectos en territorio nacional, sí, por supuesto. ¿De dónde viene el financiamiento? Del extranjero, de Brasil. Pero ¿dónde tiene efectos? En territorio nacional, por tanto, es un delito federal y es competencia federal. El Ministerio Público Federal ejerce la facultad de atracción cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales, estén relacionados; cuando el Instituto Nacional Electoral ejerza su facultad de organización en algún proceso electoral local en términos de lo previsto en la Constitución; si en alguno de los puestos que generalmente sucede en las elecciones extraordinarias, el Instituto Nacional Electoral dice: voy a ejercer mi facultad de atracción para organizar esta elección de presidente municipal o de congreso local. Bueno, entonces es el delito que se cometa en ese proceso será federal y ya no local. Pues espero algo que fue como muy rápido les haya funcionado. Quiero dejarles mi agradecimiento otra vez por poderles compartir un poquito de lo vivido. Yo no sé si a partir de los próximos meses vamos a poder tener casos tan emblemáticos y tan importantes como los que tuvimos en 2015 a 2017, pero quiero también que estos casos, y por qué elegí esto, para que estos casos no queden en el olvido, se reconozca una actividad tan grande que tuvo la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y bueno, estando en su tierra además, ¿no? Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a la licenciada Laura Sámano. Creo que esta intervención ha sido muy fructífera, nos ha permitido conocer algunos aspectos, y no solamente desde lo que nos dice la ley o que nos dice la teoría, sino también algunos casos prácticos que se han venido presentando principalmente a nivel federal. Las experiencias siempre son muy importantes y permiten tener una visión desde lo federal, que permite también, al ser una materia concurrente, tener una serie de reflexiones desde lo local. Y felicitarte, Laura, por tu excelente intervención. Pasaríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Nos han pasado algunas preguntas que son varias preguntas. Yo le pediría a nuestra ponente, a la licenciada Laura Sámano, que nos pudiera hacer favor de seleccionar 6 preguntas, que vienen 6 tarjetas, y las sucesivas pedirte de favor que sean respondidas vía correo electrónico de las personas que estén interesadas en ello. La presentación, te pediría, si no tienes inconveniente, quedar a disposición para todos quienes la soliciten. Se les puede hacer enviada vía correo electrónico. Muchos de ustedes nos hicieron la deferencia de confirmarnos vía correo electrónico. Sería mediante los correos electrónicos que nos proporcionaron que se les compartiría la presentación de la ponente, y también comentarles estas ponencias quedarán grabadas en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para cuando deseen consultarlas, con mucho gusto estará a su disposición. Esta, como la que tuvimos del doctor Santiago Nieto Castillo en diciembre, y la que tendremos también en el mes de febrero de la magistrada Marta Leticia Mercado, que será la próxima ponente el 9 de febrero de este año, y que nos hablará sobre violencia política de género.
En este sentido, sin mayor preámbulo, desde el punto de vista académico, claro está, pedirte, presentarte las preguntas, que seas tan amable de revisarlas, de seleccionarlas y aclarar en un cúmulo de 6 tarjetas, pues las que tú consideres relevantes para dar la respuesta correspondiente, en el entendido de, como lo mencioné al principio de la intervención, aquellas que estén pendientes por el tiempo con el que contamos, serán respondidas al correo electrónico que nos proporcionen por la propia ponencia. De igual manera, dado el interés que se ha venido presentando en relación con la temática, probablemente en las próximas semanas podamos tener una consecución de este tema para aclarar esta y otras dudas que se venían presentando y los temas que se vayan generando con motivo de esta temática muy interesante. Recordarles que las jornadas de derecho electoral es un proyecto permanente, un proyecto de la Comisión Jurídica de este instituto, que tiene por objeto acercar a toda la sociedad, a la sociedad civil, a servidores públicos, a funcionarios públicos, a académicos, a este tipo de difusión de la cultura jurídica, de la cultura electoral, para contar con mayores herramientas, para que el instituto proporcione mayores herramientas a su labor cotidiana y el conocimiento de todas estas materias, pues sean criterios orientadores en los espacios en que cotidianamente se desarrollan. Bueno, sin mayor preámbulo, una vez vistas las preguntas de nuestra ponente, le pediría por favor diera respuesta a cada una de ellas en los términos como lo considere, en un espacio de 6 tarjetas que ella seleccionó. Laura, por favor, tienes el uso de la voz. La primera pregunta, que me parece bastante interesante, dice: ¿se puede cometer un delito electoral empleando medios violentos? Sí. Sí se puede y generalmente sucede, y sucede mucho en casillas. Tuvimos muchos reportes, tanto en Zacatecas como en Coahuila, cuando estuvimos en despliegue, que tuve la fortuna de compartirlo con el consejero electoral, que fue el líder de célula, fue quien dirigió los despliegues ministeriales en esos 2 estados, que Coahuila fue uno, por supuesto, bastante complicado y fue un gran reto para el consejero por todas las circunstancias particulares. ¿Y qué se denunciaba? ¿Qué se denunciaba ahí? Bueno, que entraban personas encapuchadas, con bat, con armas, incluso armas de fuego, a clausurar las casillas, a robarse los paquetes electorales y demás. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Dice, ya que entonces implicaría prisión preventiva oficiosa, gracias, ¿no? ¿Implicaría prisión preventiva oficiosa? No. Insisto, es un delito no grave. Se puede solicitar, por supuesto. Yo tuve un maestro de Derecho Procesal Civil, como por el 7º semestre de la licenciatura, que nos decía, y es bueno, bastante buen consejo, que nos decía: ustedes cuando demanden algo, pidan todo, tú pide todo. Si el juez te lo da, qué bueno, pero si no te lo da, no. Prisión preventiva oficiosa, hay 2 cosas muy importantes: prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, el juez, sin que lo solicite el Ministerio Público, la dicta, y eso es en delitos graves, entonces no procede, ¿no? Contestando esta pregunta, entonces no procede. La prisión preventiva podría darse, exacto, solamente que hubiera conexidad con otros delitos graves y a solicitud del Ministerio Público que está imputando a la persona que tiene enfrente, ¿no? Al detenido. Entonces, solamente así se podría dar esta situación, pero de otra forma, no. Perdón, ¿pero se anula la votación de esa casilla? ¿Se anula la votación? Ese es un tema. Exacto. Ese es un
una competencia, bueno, eso es algo que no se puede determinar a través de un delito electoral, sino a través de las propias funciones de los órganos electorales, ya sea del propio del INE. En el momento sí se acreditan ciertas causas que ameriten la anulación de la casilla, bueno, entonces estaríamos en otro supuesto, pero no va a ser necesariamente por la comisión del delito electoral. Por eso sí es importante, como les comentaba al principio, que viéramos la diferencia entre lo que pasa, ¿no?, con un delito electoral y las reglas que lo rigen, y el administrativo electoral, que compete precisamente tanto al OPLE o bien a los tribunales electorales locales o federales. ¿Cómo se tipifica la amenaza a empleados del municipio de parte del presidente municipal de correrlos del empleo si los ve físicamente o con foto de alguien precandidato de otro partido? Coacción o amenaza, ya lo habíamos visto en servidores públicos, el 11, el 9, ya habíamos visto que eso es aquella persona que amenace a sus subordinados para votar o abstenerse de votar por un candidato, está cometiendo un delito y sí está tipificada en la Ley General en materia de delitos electorales. ¿De qué nos sirve una excelente ley si no se aplican las sanciones? Usted mencionó el caso de Eva Cadena, ¿cuál fue la sanción? Y el que la corrompe también está cometiendo delito. La Fiscalía investigó quién es el que corrompe. Ojo, ¿de qué sirve una excelente ley si no se aplican las sanciones? Esto es para la academia y no voy a escatimar en mis comentarios. ¿Quiénes están haciendo la Ley General en materia de delitos electorales? Los diputados y los senadores. ¿Y a dónde pertenecen esos diputados y senadores? A un partido político. Ellos mismos se van a dar sanciones complejas. Si ellos son los que van a cometer los delitos, no estoy diciendo nada concreto, pero estoy poniendo solamente sobre la reflexión, ¿no? ¿De qué nos sirve efectivamente? Por eso, justo la administración de 2015 a 2017 luchó porque estos delitos fueran considerados o se incluyeran en el catálogo de delitos graves, porque solamente así esta ley se va a cumplir, porque no va a haber solamente una amenaza o lo que pudimos obtener en algún momento, que era que se cumplieran órdenes de aprehensión y por supuesto vincularlos a proceso, que iba a ser sumamente complejo, pero ahora yo no sé qué va a pasar. En el caso de Eva Cadena, ¿cuál fue la sanción? Les voy a decir algo, a partir del 20 de octubre la verdad es que ya no nos hacemos responsables de nada, ¿no? Bueno, al menos no nosotros, porque Eva Cadena en este mes regresó a su curul, informando a los medios de comunicación que era inocente y que por tanto ella tenía todo el derecho de regresar como candidata, como diputada a su congreso local en Veracruz. Entonces, ¿cuál fue la sanción? Seguramente ninguna, y eso sí se los puedo decir, a partir del 20 de octubre para acá yo lo desconozco, porque pues ya no estaba ahí tampoco, ¿no? Pero existían elementos, y además los tres elementos que analizamos durante la exposición, por supuesto: rebase, origen ilícito y desconocido. Entonces no teníamos, había todos los elementos para que esta señora fuera condenada. Ya se había presentado a la primera audiencia, la audiencia inicial, pero no sabemos ya qué. ¿Cuál será el criterio que utilizarán para determinar los delitos electorales a través de redes sociales y quién será la instancia fiscalía responsable de los delitos en el Estado? ¿Existe la capacidad de atender este tema? ¿Existe la capacidad de atender el tema? Es complicado. Es complicado que una sola fiscalía o que una fiscalía tan pequeña pueda atender todas las denuncias en un Estado. Si fue complicado solamente las entidades federativas que se tuvo elección en 2017, no quiero imaginar cómo iban a ser las 32. El plan que ya no se pudo llevar a cabo era un despliegue ministerial con un representante obviamente de la Fiscalía Especializada dirigiendo cada uno de los estados de la República, pero con auxilio de la PGR en general. Aquí va a ser importantísimo, y eso sí lo quiero poner en la reflexión, que se fortalezcan las fiscalías electorales locales.
Si es competencia suya o no, no importa. Están obligados a recibir la denuncia. Posteriormente, determinarán la competencia. Pero de entrada, quienes estén en el ejercicio de la función del Ministerio Público, en la Fiscalía Local o en la Unidad de Investigación de Delitos Electorales aquí en Querétaro, está obligado a recibir la denuncia, a iniciar la carpeta de investigación. Por favor, háganlo. Y en ese sentido, si después ustedes determinan que no son competentes en razón de lo que establece el artículo 21 con lo relacionado con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, si del análisis de los hechos y de las constancias que tengan en sus carpetas determinan que no son competentes, entonces remitirán a la Fiscalía Especializada. Pero en caso que no, están obligados durante el proceso electoral a recibir las denuncias y empezar las carpetas. Posteriormente determinará su competencia. ¿Qué sanción se ejerció contra quienes manipularon las tarjetas rosas en el Estado de México y las Monex? Pues en la administrativa ya sabemos que ninguna, ¿no? En la penal vuelvo a lo mismo, porque ya no nos hacemos responsables de lo sucedido después del 20 de octubre. Entonces yo confío en que exista sí una sanción, por lo menos en materia penal, porque estaríamos hablando de una especie de coacción o compra del voto, desde mi particular punto de vista. Entonces habrá que observar todos esos casos, y como ciudadanos también los invito a que denuncien, a que observen, a que sean cuidadosos del voto, porque las fiscalías no son suficientes, y quienes nos ayudan muchísimo o quienes nos ayudaron muchísimo a nosotros en la función de la Procuración de Justicia fueron precisamente los ciudadanos que llamaron, que hicieron las denuncias y que no permitieron un abuso en sus propios derechos de libertad del sufragio. Muchas gracias. Las demás las contesto por favor. Muchas gracias, Laura, por esta excelente intervención. Creo que muchas de las dudas han sido clarificadas, otras podrán ser contestadas mediante correo electrónico. Tal vez podamos tener la oportunidad de generar algún otro espacio para continuar con esta plática sobre derechos electorales, que es muy interesante. Es importante también mencionar, dadas las inquietudes que se han presentado, una misma conducta puede tener también diferentes consecuencias, ¿no? O sea, una conducta de violencia en una casilla puede constituir un delito electoral, puede constituir una irregularidad de casilla que pudiera dar o no lugar a la nulidad de la votación en la casilla. Eso se tiene que probar. También un delito relacionado cometido por un funcionario público puede llegar desde un delito electoral, desde una sanción administrativa, desde la intervención de la Contraloría correspondiente o una sanción del órgano administrativo electoral. Es muy interesante todo lo que nos comentan y todos los aspectos que están involucrados, ¿no? Ya lo mencionabas. Puede estar cualquier persona, puede cometer un delito electoral, servidores públicos, funcionarios electorales. Ha sido muy enriquecedora la plática. Espero que a todos nos haya traído algunas reflexiones y las respuestas pues, han sido muy precisas. Muchísimas gracias. Pasaríamos al siguiente punto, que sería la entrega de... En este momento, para concluir la conferencia, el consejero electoral, maestro Luis Espinosa Morales, va a entregar un reconocimiento a nombre del Instituto Electoral. Muchas gracias. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Comisión Jurídica, entrega el reconocimiento a la licenciada Laura Zamano Ríos por su conferencia Delitos Electorales. En el marco de las jornadas de Derecho Electoral, firma el maestro Gerardo Bernal Altamirano, consejero presidente del Instituto, y un servidor como presidente de la Comisión Jurídica. Muchas felicidades, Laura.